Empezamos a grabar la sesión para que todos tengamos al alcance el conocimiento a través del video que posteriormente compartiremos con ustedes. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar la tercera conferencia magistral de la medicina nutracéutica con Javier Rosado Schmelz para complementar el conocimiento de las bases para una salud natural integrativa. Y en esta ocasión, como se prometió, se tratará sobre la microbiota intestinal y el papel que juega en nuestro equilibrio fisiológico. Un tema realmente apasionante y actual en el ámbito de la investigación de la ciencia médica. Y como ya sabemos, pues teniendo nuestros intestinos saludables, que se considera, ya nos los ha dicho varias veces Javier, como nuestro segundo cerebro, es algo bien importante que tenemos que cuidar porque muchas de las emociones que también nos surgen tienen que ver con esta parte de la microbiota. Y como ya lo dije, juega un papel muy importante en nuestro equilibrio fisiológico. Antes de comenzar, me gustaría pedirle a nuestra querida Vanessa Carvajal que abra su micrófono y le pido por favor que nos dirija unas palabras. Tu micrófono, Vanessa, por favor. Buenas Muchísimas noches, gracias. bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Yo, Vanessa Carvajal, líder plata, les doy las más cordial bienvenida. Y es un honor estar aquí con ustedes para compartir una experiencia transformadora en el mundo de la salud y el bienestar. Hoy tengo el privilegio de presentarles a una persona excepcional, un experto apasionado por la ciencia de los superfoods y su impacto en nuestra salud. No solo es un ser maravilloso, sino también una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir una vida plena y saludable. Su conocimiento, respaldado por años de experiencia, ha ayudado a miles de personas a comprender cómo una nutrición inteligente puede transformar nuestras vidas desde nuestra energía hasta nuestra longevidad. Así que prepárense para aprender de un profesional cuyo compromiso con el bienestar humano es tan sólido como su conocimiento científico. Y estoy segura de que esta presentación abrirá sus ojos a nuevas posibilidades y los motivará a dar el siguiente paso hacia un estilo de vida más consciente y equilibrado. Sin más preámbulo, recibamos con un entusiasmo, una entrega, pasión, sobre todo por su calidez y entrega al doctor Javier Rosado. Bienvenido, doctor. El escenario es tuyo. Wow, muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Vanessa. Realmente unas palabras muy reconfortantes, muy claras y sobre todo de mucho corazón, que igual lo comparto contigo y con todos los demás. Muchas gracias, Maga, por la presentación. Muchas gracias, Alberto, por esta coordinación. Y bueno, pues entonces, como dijo Vanessa, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar en esta presentación. Entonces, con el gusto de cada jueves y de siempre que tenemos la oportunidad de platicar, bueno, pues hoy vamos a tener esta tercera conferencia en la cual vamos nosotros a intentar conocer más a fondo todo lo relacionado, pues, con toda esta parte tan importante que representa en nuestro estado fisiológico y en nuestro equilibrio que necesita nuestro cuerpo, porque nosotros nacemos con una perfección, nacemos en esta gran naturaleza perteneciente
a un universo pleno de energía y de equilibrio, de amor, y todo ello nosotros en el transcurso de la vida se va deteriorando por cantidad de factores que en la mayoría de los casos lo vamos creando nosotros mismos. Pero bueno, vamos nosotros no a filosofar, sino a entrar en materia en este aspecto de la medicina nutracéutica que tiene que ver con los probióticos. Y todo esto nace porque hace apenas en este siglo, hace unos 30 y tantos años, cuando mucho, que se empezó el estudio del microbioma humano. Después de que se realizaron ya estudios en la genética, entonces se dieron cuenta, ¿verdad?, de que las medicinas ancestrales, o sea, los médicos desde hace miles de años, nos han venido diciendo que una parte fundamental en el equilibrio fisiológico es en nuestra microbiota intestinal. Y por lo tanto, entonces ya empezaron a esa parte médica ya a introducirlo en la ciencia para ir detectando, así como los médicos chinos descubrieron cómo tenemos todos esos puntos energéticos en nuestro cuerpo que les llamaron meridianos y que posteriormente de ahí nació la medicina china sin tener ellos ningún otro elemento como ahora tecnológicamente se tienen. Bueno, pues entonces ya viene trabajándose esto, pero sin embargo ha sido muy lento. Hasta apenas hace unos 8 o 9 años, calculo más o menos, por los estudios clínicos y todo, es que ya efectivamente se dieron cuenta que aquí está, como lo he mencionado, el futuro de la medicina está en el microbioma humano. Entonces, ¿qué se refiere al microbioma humano específicamente? Pues representa a los microorganismos con sus elementos genéticos y las interacciones que se establecen en el medio ambiente en el que se encuentran. Aquí podemos ver que tiene una interrelación con muchísimas funciones fisiológicas y en todos los aspectos con esos millones, billones, trillones de bacterias, células y neuronas, como vamos a ir viendo. Bueno, esto, ¿qué es? Es una comunidad de microorganismos, como decía, con todos esos elementos genéticos que se encuentran en todas las superficies de nuestro cuerpo, en especial en la boca, el intestino, la vagina, además la piel y los ojos. Y está formado por hongos, levaduras, arqueas y virus, pero se compone principalmente de bacterias. Y los humanos adquirimos el microbiota al momento de nacer, no antes como se creía. Aquí vamos a ver un tema, bueno, como les digo, apasionante, porque desde el nacimiento es cuando empezamos a ver toda esta forma de nueva vida de todos estos elementos de microorganismos a través de toda esta plenitud de bacterias. Bueno, pues en el momento de nacer, el bebé pasa por el canal del parto, adquiere bacterias de la vagina y de la región perianal de la madre. Va a depender de la vía de nacimiento cómo se va a formar la microbiota, porque aunque ustedes, como pueden apreciar en el feto, no está todavía la microbiota. Esto se da en el momento del parto. Allí es cuando se van a adquirir las bacterias de la vagina. Y por lo tanto, si en este caso fuera diferente porque es un parto de cesárea, entonces el bebé no va a tener esa microbiota tan completa en relación con lo de la madre porque no pasó
por esa parte de la vagina y la región perianal. Y entonces va a adquirir una serie de bacterias del medio ambiente en donde está naciendo. Entonces, por ello, se ha visto ya en estudios que muchísimos bebés, que la mayoría de los que nacen por cesárea, sí presentan algunos problemas potenciales que se pueden dar en la salud, como ciertas alergias, asma, etcétera, y eso es producto porque hubo una cesárea. Entonces, ese contacto al estar en el medio ambiente, pues, y al ingerir alimentos, se va terminando de formar la microbiota, ¿verdad? En los dos casos. Y la colonización bacteriana, o sea, la formación de la microbiota, ya comienza en ese nacimiento, y el intestino del feto, que es estéril, y es en el momento del parto, entonces es cuando ahí comienza esa colonización de bacterias. Entonces, aquí el tipo de parto nos va a dar esa idea de cómo se forma la microbiota. Bien, la microbiota intestinal, pues sí, se considera en ese órgano que se adquiere después de nacimiento. Entonces, esas funciones están influenciadas por factores externos, como lo mencionamos. En este caso, en la medida en que los niños empiezan así a consumir alimentos más sólidos, y sobre todo después del primero o segundo año de vida, pues la microbiota va cambiando y comienza a formarse así un esbozo de lo que va a ser ya de adulto. Un equipo de investigación ha revelado que, por ejemplo, la formación de la microbiota tiene lugar entre los 3 y los 46 meses de edad. La lactancia, ¿verdad? Va a ser también muy importante, cómo se va a desarrollar para construir esa microbiota. Bien, y entonces, en el nacimiento y esos 3 años de edad, es ese periodo donde se presentan una gran cantidad de enfermedades infecciosas en los bebés, ya que su sistema inmunitario está en desarrollo. Y es hasta los 3 años cuando entra en una fase ya de consolidación y maduración. Entonces, aquí debemos de considerar algo muy importante, que los tratamientos a base de antibióticos suelen desequilibrar la microbiota intestinal, sobre todo en los niños, ya que en esta edad culmina pues el desarrollo, ¿no? Que va a determinar esa calidad en la vida adulta. Siempre los padres estamos muy preocupados, ¿verdad? Pues con ese bebito que tiene algún problema, y nos dice el médico, el pediatra, sí, hay que darle antibiótico, y pues no lo pensamos, no buscamos alternativas y decimos, no, yo quiero que se cure, y entonces ahí viene el antibiótico. Entonces allí tenemos que evitar en la mejor forma posible aquello, pero una vez que esto está sucediendo, tenemos que pensar en los probióticos indicados para que ese cuadro que puede presentarse, ya sea de diarrea o etcétera, pueda disminuir por ese problema de antibióticos. Bueno, la microbiota intestinal, pues, va a proporcionar esa línea primera de defensa contra los microorganismos patógenos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Unos pequeños organismos que viven en todos los entornos. En la microbiota es ya una comunidad de microorganismos que están en un entorno específico que es de nuestra microbiota y en el que vivimos. Y el microbioma, esa ya va a ser la comunidad de microorganismos y toda la función dentro de todo ese entorno, teniendo en cuenta todas esas condiciones ambientales y la interacción, y que va a desarrollarse en todo el cuerpo, como se mencionó al principio. Bien, pues el origen, ahora sí, de los mayores malestares y enfermedades,
provienen de una microbiota intestinal en desequilibrio. Y eso, lamentablemente, se desarrollan muchas dolencias físicas que pues van a estar generándose hasta dentro de que son las enfermedades crónico-degenerativas. Bien. Y luego, en nuevas investigaciones, han revelado ya una dinámica entre nuestro tubo digestivo y nuestro cerebro. Una microbiota indispuesta puede provocar trastornos mentales y emocionales, como lo mencionó Maga, porque se desarrolla una depresión, se desarrolla una ansiedad, entre muchos otros. Este pequeño cerebro del estómago está formado por un conjunto de redes neuronales. Resulta que ya en la investigación clínica se ha demostrado que tenemos más neuronas en nuestra microbiota intestinal que en el propio cerebro. Y todas estas neuronas que recubren nuestro sistema digestivo permiten establecer un contacto más cercano y directo con nuestro cerebro a través del nervio vago, que a menudo regula también nuestro estado emocional. Ahora bien, el nervio vago, para conocimiento de ustedes, es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y que tiene muchísimas funciones. ¿Por qué? Porque el nervio vago comienza en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo, y de allí va bajando en la altura del esófago hacia todo, pasando por el duodeno y pasando a todo el abdomen, hasta abajo. Y va pasando por todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces tiene, como podrán deducir, una serie de funciones importantísimas en nuestro cuerpo. Si nosotros sabemos trabajar, que con mucho gusto yo se los voy a poder indicar, en potencializar nuestro nervio vago a través de ejercicios de respiración, van a ver cómo se da una salud en la mayoría de los casos en una forma eficiente, rápida. Bien, entonces, este nervio vago, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Que está trabajando para todo lo que es prácticamente el microbioma intestinal. Bueno, este intestino ya conectado a través de químicos como las hormonas y los neurotransmisores, se envían mensajes. Entonces es un mensaje de ida y vuelta. La microbiota se conecta con el cerebro, envía mensajes y el mismo cerebro responde o envía sus propios mensajes a través de la síntesis de los neurotransmisores y pues como por ejemplo la serotonina, noradrenalina, dopamina, etcétera. Y ¿qué es lo que sucede? Que nosotros sin darnos cuenta así en plena conciencia, nos estamos nosotros generando una serie de problemas en estas conexiones. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trabajando cosas, por ejemplo, no indicadas que deben de hacerse, como exceso del azúcar. Entonces, las neuronas tienen memoria. Entonces, en nuestra microbiota está la sensación de que queremos nosotros tener esa azúcar. Y entonces se manda la señal al cerebro y el cerebro dice, ¿quieres azúcar? Y entonces empieza la ansiedad por el azúcar y a buscar la forma mentalmente y hasta producir en emociones para conseguir ese azúcar. Y entonces ahí vienen los problemas. Entonces, con ese ejemplo, existen muchísimas cosas que están de forma fisiológica, emocional y mental trabajando en estas dos vías. Bueno, ahora bien, las principales funciones de la microbiota intestinal van a ser pues el prevenir la colonización. Y esta colonización que es por otros microorganismos que son patógenos, entonces van a ayudar por una parte a digerir alimentos y a producir una serie de vitaminas. Pero
esos microorganismos patógenos tienen igual una función, ¿verdad? Y que el organismo es capaz de sintetizar. Entonces, vamos a decirlo coloquialmente, en nuestro microbioma tenemos dos ejércitos, el ejército de los buenos y el ejército de los malos. El de los buenos son todas esas bacterias que están actuando favorablemente para tener un equilibrio fisiológico y todas las funciones adecuadas. Y el ejército de las bacterias nocivas, patógenas, los malos, si ellos se empiezan a incrementar e inclusive a superar a las bacterias buenas, las favorables, entonces son las que nos van a producir los malestares y las enfermedades. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que ese ejército malo no lo debemos de hacer crecer. ¿Y cómo no lo vamos a dejar crecer? Pues a través de todos estos procesos que vamos a ir aprendiendo en función principalmente de nuestra nutrición y en la parte de nuestra mente y emociones. Bueno, y también hay una pregunta que qué relación tiene la microbiota intestinal con el sistema nervioso. Bueno, pues ocurren muchas modificaciones que pueden afectar de forma directa e indirecta a ese eje intestino-cerebro. Y estas alteraciones van a estar en ese funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, de allí que se generan, en el caso ya extremo, de este tipo de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, etcétera, a ese grado. O inclusive, si no se está trabajando adecuadamente con la parte motora del nervio vago, nos van a causar también problemas motores. Bueno, lo que gobierna entonces al intestino, vamos a entender, es el sistema nervioso entérico, que ese, dicen, ¿y qué es entérico? Bueno, hagan de cuenta que es una sucursal del sistema nervioso. Y ese es el encargado de controlar directamente a todo el aparato digestivo. Bueno, viendo todo esto, que es aparentemente muy complejo, pero vean ustedes la funcionalidad tan maravillosa que se tiene de la naturaleza por estar trabajando a favor con con todos los neurotransmisores, con las hormonas, con todas las funciones del metabolismo en todos sus aspectos fisiológicos y todos esos mediadores del sistema inmune como las citoquinas, están trabajando para un equilibrio en toda esta función como lo acabamos de decir. Pero cuando hay un desequilibrio, va a pasar una disbiosis, o sea, este desequilibrio nos va a causar problemas en primer lugar, por decir, en la parte neuronal, mental, desórdenes neurológicos y también del orden psiquiátrico. Y por lo tanto, vamos nosotros a estar mandando señales inadecuadas y entonces tenemos un problema en ese desequilibrio de la disbiosis. Bueno, ahora bien, la microbiota, como ustedes van a poder apreciar aquí, esto es una barrera. Es una barrera que protege al organismo de la microbiota. Eso hace que no dejar dentro de todo el aparato del sistema digestivo que pasen las bacterias patógenas y se vayan a inmiscuir en todo el demás organismo de forma negativa. Entonces, esta barrera protege y está ayudando que todos estos microorganismos patógenos o sustancias carcinógenas o metales tóxicos o químicos nocivos y todo lo que está presente en el ambiente y partículas de polvo, suciedad, todo eso evita que transgreda a nuestra parte fisiológica fuera del sistema digestivo. Pero cuando se rompe esa barrera, entonces esas bacterias malignas se van a alojar en diferentes partes del cuerpo porque
Si dejamos que se rompa esa barrera, ¿por qué? Pues porque estamos teniendo una mala nutrición, o sea, nos estamos alimentando inadecuadamente, tenemos excesos de grasas, tenemos irritaciones, inflamaciones, o sea, no nos estamos cuidando. Entonces, se crecen ese ejército malo y rompe la barrera, y entonces, aparte de romper la barrera, ya inclusive viene lo que se conoce como el SIBO, que es el síndrome del intestino irritable, y ya los nutrientes ya no entran adecuadamente, no se conservan y se pierden. Entonces es un doble, triple efecto en el que toda esa barrera al estar rota, entonces van ese ejército malo y se va alojando en diferentes partes. Y en donde las partes sean más fuertes, donde se alojen, entonces allí es donde se van a provocar ¿qué? Los malestares, con el tiempo las enfermedades y con la cronicidad, las crónico-degenerativas. Entonces, no podemos permitir tener esa disbiosis intestinal. Si ya la tenemos, entonces tenemos que trabajar inmediatamente en ella para corregir todo ello y tratemos en todas las funciones de nuestra vida, tratar de cambiar de hábitos para que podamos nosotros subir la ingesta de frutas y verduras, evitar lo más posible la proteína animal, todas las grasas saturadas, no hacer ningún abuso de antibióticos, estar realmente haciendo ejercicio para bajar de peso, tomar las suficientes fibras y estar tratando de controlar el estrés. Y aquí al hablar de estrés, pues mucha gente me va a decir qué fácil es decirlo. Bueno, pues todo está en la mente. Entonces trabaja en tu mente para que puedas disminuir y tener un control sobre ese estrés, que también ya lo iremos platicando. Por lo tanto, la microbiota ya está comprobado clínica y médicamente que es la causa de la mayoría de las enfermedades. Y dentro de este contexto, si lo queremos todavía hacer un poco más complejo, podemos decir que también ya médicamente se ha dispuesto que se conoce que muchísimas enfermedades son de orden psicosomático. Entonces va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues por todo lo que acabamos de mencionar. Si tú te estás creando en esa parte psicosomática, estás generando una serie y segregando una serie de hormonas, una serie en la que estás actuando para que las células se estén deteriorando, para que tengas una no relajación, entonces todo ello está afectando. Y como ya vimos en esa conexión intestino-cerebro, entonces está enviando señales inadecuadas a la microbiota. Y por lo tanto se empieza a hacer un círculo negativo, difícil de salir, pero obviamente hay que hacerlo por partes. Bien, entonces la mayoría de las enfermedades, como se ha dicho desde hace miles de años, como lo dijo Hipócrates, que la nutrición sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Entonces, debemos nosotros de cuidar todo eso para que en realidad regresemos a un equilibrio. Y tenemos otro tipo de enfermedades también ya comprobadas por esa disbiosis, como por ejemplo el autismo, aparte de los que ya pues habíamos mencionado, ¿verdad? Bueno, entonces, todo esto nos está llevando prácticamente a decir, bueno, ¿y cómo vamos a poderlo lograr? Bueno, pues vamos a ir viendo. Lo que necesitamos nosotros es, primero, ver un análisis de nuestra microbiota, saber qué está pasando allí y en nuestro cuerpo. Y esto, bueno, ya lo estamos llevando a cabo, afortunadamente, gracias a lo que es el escáner cuántico, porque pues ahí detectas la mayoría de los problemas de tu estado de salud actual, y también hay estudios ya estamos trabajando con una
empresa alemana, donde se hace el ADN del intestino y te da una radiografía exacta de cómo están todas tus bacterias en tu organismo, qué te hace falta, qué es lo que te sobra y cómo interactuar y cómo ser la parte de nutrición. Bueno, entonces necesitamos detectar, conocer nuestro cuerpo y nosotros mismos definir, bueno, es que a mí, no, el chile poblano, híjole, no me cae, pues no lo comas. No, el pimiento morrón que me hace, no lo comas. Entonces tenemos que conocer nuestro cuerpo para tener esa finalidad de buscar ese equilibrio. Y entonces aquí les quiero presentar así de una forma muy breve las 7 claves para mantenerte saludable, que pueda existir una diversidad de bacterias en microbiota y por lo tanto pues tengas ese buen funcionamiento. Pero antes que nada, vuelvo a decir lo mismo, desde hace miles de años todos los médicos y en todas las culturas y medicinas se nos ha dicho, lo primero es estar atento a una desintoxicación. Antes no había bueno, lo que se conoce ahora, la pollution, ¿verdad? Ya no había toda esta contaminación ambiental. Bueno, pues ahora ya la tenemos, entonces se hace una obligación de desintoxicarnos constantemente, de preferencia diario. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo estamos llenando de tóxicos y toxinas diariamente. Se generan hasta 2 millones de tóxicos y toxinas, y si no nos estamos desintoxicando, entonces esto se vuelve un tremendo melate, todo se acumula. ¿Y cuándo lo vamos a sacar? ¿Verdad? Entonces necesitamos trabajar fuertemente en la desintoxicación. Bien, pues entonces dentro de esas 7 claves, lo que les puedo sugerir es, número 1, es consumir los probióticos adecuados que se están requiriéndose en tu microbiota intestinal. Esos prebióticos son esos ingredientes que corresponden a tu nutrición, ¿verdad? Esos son el alimento para las bacterias, para que puedan subsistir, crecer y hacerse cada vez más diversas de las beneficiosas. Y esto va desde el tracto digestivo hasta el colon. Luego hay que consumir probióticos. Estos son los microorganismos vivos, ¿verdad? Que van a estar estimulándose en toda la función para lograr que se brindan excelentes beneficios en tus bacterias beneficiosas y pueda existir ese equilibrio. Llevar una dieta equilibrada que tiene que ser rica en frutas, vegetales y verduras frescas. A través de los análisis que estamos llevando a cabo, lamentablemente ya hay un porcentaje que nos ha tocado ver en muchos casos en que hay una acidez tremenda en el cuerpo que es muy peligrosa, el pH sanguíneo. Y eso es porque hay un exceso de proteinuria, o sea, de un exceso de proteína animal, o hay un exceso en grasas saturadas, etcétera. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para ir cambiando de hábito. No quiere decir que nos vamos a morir de hambre y que vamos a dejar de comer una serie de cosas, pero sí las que nos hacen daño. Entonces sí podemos equilibrar, o sea, no es la cantidad. Claro, la cantidad es importante pues para que también no haya un exceso, ¿verdad? En tu parte del abdomen, pero cuando tengas una mayor cantidad en lo que son esas frutas, vegetales, verduras frescas, legumbres, etcétera, vas a tener un equilibrio mucho mejor. Y muy importante, todos esos alimentos ricos en fibra y tomar el agua de 1,5 litros a 2 litros, pero aquí, ahora sí, como dicen, aguas. El agua sí debemos de tomarla mínimo la mitad de lo que tomemos en el día, que no nada más sea agua simple. En primer lugar, que sea alcalina, ¿verdad? Que no sea de esos de botellón, que quién sabe de como las croquetas, creo que son de qué. Entonces,
El agua tiene que ser alcalina, debes de buscar la forma de alcalinizarla a través de un equipo, ¿verdad? De purificación y toroidal, o hacerla alcalina con el bicarbonato, con la miel, con el limón, en fin. Pero que sí, y además con electrolitos, ahí quería llegar. Los electrolitos son importantísimos porque son los minerales que necesita el cuerpo, porque se dice, oye, ¿cuántos litros tenemos en el cuerpo? Necesitamos nosotros estar tomando mucha agua para limpieza, ¿verdad? Y esa limpieza se va a dar, ¿cómo? Pues si se lava, pues entonces se va a ir mucho de nuestros minerales, ¿verdad? Y luego, ¿por qué tenemos una descalcificación, etcétera? Bueno, pero si nosotros agregamos esos minerales o le ponemos ese polvito de silicio, que es la tierra de diatomeas, en fin, toda esa alcalinidad y esos minerales, vamos a tener nosotros realmente una parte ya de esa desintoxicación que posteriormente vamos a hablar. Y ya dijimos del exceso de las proteínas y es muy importante eso del lavado de las manos para todo y todo el tiempo, claro, sin estar neuróticos al respecto, pero lo que pasa es que se ha demostrado que en las manos es donde se alojan más tóxicos y también toxinas. Entonces sí debemos tener mucho cuidado con ello. Muy bien. Bueno, pues entonces regresando a los prebióticos, quiero enfatizar porque esta parte es lo básico de tu vida, lo básico de la nutrición. Estos prebióticos, ¿verdad? Tienen un alto contenido de fibra. Entonces, eso va a sustentar nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y tiene muchos beneficios, porque aparte de reforzar al sistema inmune, pues pueden impedir ese ataque de microorganismos patógenos, ¿no? Y también van a regular ese tránsito intestinal, sobre todo que se da una peristalsis baja en muchas personas y estimulan pues esas enzimas en el colon para evitar inflamación y otras cosas más graves. Entonces, estos prebióticos son el alimento para esas bacterias intestinales. Hagan de cuenta que son las golosinas de las bacterias. Entonces las necesitan, las necesitan. Entonces hay mucha gente que dice, ay, no es que los niños no quieren comer verduras y que, pues les tienes que ver la forma de cómo con el tiempo irlos, hacerlos entender y tú desde luego, ¿no? Entonces esas funciones van a ser un beneficio sobre el huésped. ¿Quién es el huésped? Pues eres tú. Bueno, entonces, estas bacterias protectoras buenas, eh, pues si están en ese equilibrio, pues van a tener un crecimiento adecuado con todos estos prebióticos y por lo tanto van a evitar que esas patógenas puedan producir enfermedades al liberar toxinas. El crecimiento de estas son, pues, un ejemplo clásico, como ya lo dije, por los alimentos dulces. El azúcar simple, el azúcar refinado, ese es uno de los 3 asesinos blancos. Entonces, allí debemos de cuidarnos en ello y vamos a tener una salud en equilibrio. Bueno, y ahora vamos a pasar a los probióticos. ¿Estos qué son? Pues ya dijimos que son estos microorganismos vivos, ¿verdad? Deben de estar disponibles en una cantidad adecuada, y además, pues los probióticos que vayamos a conseguir y todo eso deben de estar demostrado en estudios clínicos, ¿no? Con metaanálisis y ver que estén dentro de la propia característica, como lo fui explicando en las 2 conferencias pasadas, de las bases de la nutracéutica, que cumplan, ¿verdad? Con ello. ¿Para qué? Para que todos estos alimentos y suplementos dietéticos, ¿verdad? Tengan realmente un impacto positivo en nuestro sistema digestivo y en este equilibrio de la microbiota intestinal. Importantísimo toda esta parte de lo que son los probióticos. Bueno,
En la microbiota intestinal, antiguamente que se le decía flora intestinal, pero pues sí, ya se corrigió porque no tenemos flores en el estómago, ¿verdad? Sino tenemos microorganismos, muchos bichos, muy lleno de bacterias. Bueno, pues entonces, nada más imagínense, se ha detectado ya en estudios científicos que hay 100 billones de bacterias, nada más. Y de esas billones se han, se han visto que pueden existir como unas 400 especies bacterianas. Bueno, a la fecha, déjenme decirles que en este 2025, yo creo que no hemos llegado a conocer, pues yo creo que ni 50 especies bacterianas. Bueno, es la punta del iceberg el conocimiento científico y médico al respecto. Pero no importa, ya se dio el primer paso y qué maravilla porque estamos nosotros ya con esto poquito que se está descubriendo, podemos nosotros ya ayudarnos y ayudar a muchísima gente en todo este conocimiento médico que se nos está entregando a través de las evidencias clínicas. Bueno, y como les mencionaba, en la microbiota, que también tenemos más neuronas que en el propio cerebro, entonces, bueno, estas cepas están obviamente ligadas en la parte genética. Por eso les mencionaba de que se diseñó ya un estudio del ADN del intestino. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Pues ya vimos que al nacer, ¿verdad? Entonces, del ADN, del ADN en la parte genética, pues están allí todas estas cepas que se van formando. Cada persona somos diferentes. No hay una microbiota igual, aunque nazcan gemelos, mellizos o lo que sea. Todos tenemos diferentes. ¿Por qué? Porque en el crecimiento todos tenemos diferentes ambientes y diferentes circunstancias. Bueno, y de todas estas especies que se han generado, que se habla de toda la constitución de firmicutes, de bacteroidetes, y de ahí nacen lo que son los bifidobacterium y luego los lactobacilos, todo eso lo vamos a ir viendo. Aquí es donde vemos que en el microbioma humano empieza por la boca, ahí tenemos en la saliva, en toda la parte bucal, ahí tenemos también una cantidad importante, y esa cantidad importante que manejamos, pues precisamente, ahora sí, como dicen, en boca cerrada no entran las moscas, bueno, en boca cerrada no entran los microbios. Bueno, pues sí, constantemente estamos nosotros hablando, tomando del ambiente, de los alimentos, etcétera, y entonces ya en la parte bucal podemos generar una serie de patógenos, de bacterias nocivas. Y luego, pues la piel, pues, todo en la piel, y después ya va integrándose en todo lo que es la dermis, y posteriormente todavía de manera más profusa. Y de allí pues ya pasamos a toda la parte esofágica, y de allí ya va pues a partir ya de todo lo que es el estómago, intestinos y hasta el colon, y por último en la parte vaginal. Bien, bueno, pues y ya no quiero ahorita, bueno, pasar aparte del tiempo, y también no quiero llenarlos más de información, pero quiero crearles el día de hoy la conciencia, quien no la ha tenido, porque todos somos ignorantes, todos, nada más depende del tema, ¿verdad? Entonces, bueno, muchos que, oye, ignoraba, es que cómo es posible que todo esto de la microbiota, que eso me causa, esa es la causa de que tengo muchos problemas. Sí, puede ser. Bueno, entonces crear la conciencia de que debemos de atender a esto y que esto realmente es el futuro para tener una salud natural integrativa adecuada. Y por ende, de ahí vamos a lograr lo que estamos trabajando como nuestra misión, que es pues esa longevidad con calidad. Bueno, entonces como les prometí, bueno, esta es la primera parte
menciona que ya en la cuarta conferencia del próximo jueves, eh, vamos ya a platicar y a conocer específicamente el funcionamiento de esos probióticos a través de esas cepas, como les mencionaba, de los bifidobacterium, de los lactobacilos, cómo interactúan, cómo se conforman y qué es lo que están haciendo de beneficio en nuestro cuerpo. Y para ello, vamos a anclarnos en dos realmente nutracéuticos, porque están considerados como nutracéuticos con las evidencias clínicas en todo este tipo de cepas y de los ingredientes adicionales que tienen, que van a ver que son algo realmente diferente y único con muchísimos otros que hay en el mercado. Este suplemento de microbiot del laboratorio del John, vamos a analizarlo y cuáles son sus beneficios y hasta cuál es su espectro, ¿verdad? Así también vamos a hablar de otro, que tiene también otros elementos como la molécula de la manosa, en fin. Y vamos de allí ir definiendo para ver cómo puede esto interactuar en nuestra salud, porque ahí es donde debemos de llegar y cómo debemos de tomarlo y cómo debemos de recomendarlo. Y les anticipo una situación. Me preguntan, una pregunta muy normal es, oye, ¿debo de tomar probióticos toda la vida? Pues por supuesto, digo, si tomaste conciencia de lo que vimos aquí, pero por supuesto que debemos de tomar probióticos, pero siempre hay un pero. Aquí tenemos, como les decía, tenernos que ir conociendo, tenemos que ir viendo cuáles son nuestros objetivos para nuestra salud, cómo controlarlos, corregirlos y llegar al equilibrio. Y entonces vamos viendo cuáles son las cepas que necesita nuestro cuerpo. Cada quien somos diferentes. Entonces unos van a necesitar unos diferentes tipos de bifidobacteriums y de lactobacilos y otros diferentes, pero siempre tenemos que empezar, como siempre, sobre una base. Esa base vamos a trabajar nosotros la próxima vez, iniciando, obviamente, con la desintoxicación. Vamos a dar cuáles son elementos importantes para la desintoxicación y ver ingredientes nutracéuticos, cómo nos pueden ayudar y de allí partir para ver todos estos beneficios de los probióticos y volver a enfatizar esos prebióticos y fibras que necesitamos para nuestra salud. Con esto terminamos el día de hoy y recuerden que estamos nosotros ya, como también fue la promesa, ya iniciamos creando la comunidad de educadores en longevidad con calidad y para que puedan ustedes integrarse, pues está llevando a cabo esta coordinación Alberto Fragoso para que podamos nosotros crecer en cómo ayudarnos, cómo ayudar a los demás y podamos realizar, ojalá y pudiéramos hacer un gran equipo para que pudiéramos emular a esos médicos descalzos de China de hace 6,000 años. Bueno, en la parte médica, toda la serie de dudas, preguntas, consultas y comentarios, con mucho gusto. Ahí está el celular personal. Y en el coaching emocional ya se presentó Margarita y en cuestión de terapias hay una coordinación con Grisel Cortés. Entonces, aquí estamos y listos para que en la próxima ocasión sigamos con la segunda parte, que va a estar realmente súper interesante para la forma práctica de cómo mejorar en nuestra salud y logres junto con nosotros ese camino para la longevidad con calidad. Gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues gracias, doctor. Un saludo de parte de todo el grupo, expresando la gratitud por esta información tan, pero tan importante que ha tenido a bien compartirnos, porque como ustedes pueden ver, en este tema específico, que cada semana es un tema distinto, pero sabemos ahorita la importancia realmente de cuidar, mantener y nutrir lo que es los elementos de la microbiota, aparte de todos otros sistemas, ¿no? Y para ello tenemos la gran ventaja, la gran fortuna de que contamos con toda esta gama de productos que
pues nos están dando ya, desde que surgieron, muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, la sugerencia que yo, pues desde mi parte les puedo hacer es de que sabemos que tenemos reuniones muy importantes en cuanto a plan de oportunidad para llevar invitados, en el caso de que cuando son presenciales para la degustación o vía Zoom. Y eso es importante para el crecimiento de nosotros como líderes comprometidos, como miembros que estamos persiguiendo una calidad de vida bastante aceptable, digamos. Pero a lo que voy es de que sería conveniente también a nuestros prospectos o a las personas nuevas que apenas están integrando, invitarlos a este tipo de capacitaciones que, como ustedes pueden ver, son con un tema distinto cada semana y son muy importantes porque en base a eso, sin convertirnos en expertos, simplemente podemos tener ya mayor convicción, mayor certeza y seguridad, primero al consumir los productos y segundo al poderlos recomendar. Entonces, si invitamos a estas reuniones a nuestros prospectos, ellos van a percibir realmente la importancia de eso y la importancia de capacitarse para poder embarcarnos en este viaje tan fascinante que es, pues, ser promotores de la salud. Más que líderes, más que distribuidores, más que los pines que podamos conseguir, que todos están al alcance de cualquiera, es el compromiso de poder contribuir a una mejor calidad de vida. Por eso es que se creó, a iniciativa del doctor Rosado, esta comunidad de educadores en una longevidad con calidad. Y bueno, ¿quién no quisiera llegar a una edad avanzada, 85, 90 años, pero con calidad, ¿no? En lugar de estar confinados, no sé, a una andadera, a una silla de ruedas o peor, a una cama de hospital. Entonces, pues ahí tienen los datos para que se pongan en contacto con nosotros, para que podamos aumentar cada vez más nuestro conocimiento, respeto y para que unidos como equipo podamos seguir creciendo. Entonces, nuevamente, doctor, muchas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias, Margarita. Y gracias a todos los participantes que veo aquí en la lista, que hay, pues, líderes de gran peso. Aquí están ahora sí que la artillería pesada. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues seguiremos la siguiente semana con otro tema muy interesante. Y bueno, Gracias, con buenas esto, no sé noches. si quieren algún otro comentario adelante, pues para cerrar esta magnífica conferencia. Y claro que sí, de mi parte, bueno, quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por esta extraordinaria presentación que nos ofreciste. La verdad es que tus palabras no solo reflejan ese conocimiento médico, sino una auténtica pasión por tu labor, el cual inspira a todos los que tuvimos aquí el privilegio de escucharte y esa claridad con la que expusiste tus temas con la empatía. Sin duda hacen evidente tu compromiso con la salud y el bienestar de las personas, el cual pues es un honor aprender de alguien que combina esa ciencia, esa humanidad, esa vocación de una manera tan admirable. Gracias, gracias por compartir tu experiencia y por recordarnos que detrás de cada avance médico, de cada tratamiento, hay un ser humano con una misión noble. Y estoy segura de que tu trabajo está dejando esa huella imborrable en la vida de muchos. Con admiración y gratitud, Vanessa Carvajal, líder plata de Grupo Helion, y les agradecemos por compartir este momento tan valioso. Muchas gracias y sobre todo por información. Qué guau. Gracias. Y bueno, antes de concluir, sí, estoy viendo los mensajes en el chat y sí, por supuesto, toda esta información se va a compartir, va a estar al alcance de nosotros. Algunas personas que no se hayan podido conectar a una otra conferencia, esto está grabado posteriormente para que lo puedan revisar y, como les decía, compartirlo con el grupo. Entonces, sí, no hay problema, perdón, es que estábamos atentos a la conferencia, pero estamos dando respuesta a la interrogante que puso aquí Bellita en el chat, ¿ok? No sé si hay alguna otra comentario por ahí. Gracias, Vani. Gracias. Gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches.